Ok, entonces, habíamos visto que la sociedad, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, si estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, estamos hablando de si los socios no cumplen con estas formalidades, ¿no? De estar en el registro público de comercio, entonces estaríamos en presencia de una sociedad, pero de forma irregular, ¿no? Entonces, pero aún así está reconocida su personalidad jurídica cuando se ostente como sociedad frente a terceros. Pero en este caso, los socios no solo serán responsables por el límite de sus aportaciones, sino que además serán responsables solidaria e ilimitadamente de las obligaciones que contraigan con terceros. Entonces, objeto de la sociedad de responsabilidad limitada serán actividades o actos de comercio lícitos, ya ven, como conforme a la ley, ¿no? Y a las buenas costumbres. Las sociedades que tengan un objeto ilícito, perdón, serán nulas y se liquidarán inmediatamente a solicitud de cualquier persona o del Ministerio Público y habrán de responder penalmente en su caso, como el pago de la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, al constituir la sociedad, los socios designarán a los órganos de administración y a la asamblea de socios. Adicionalmente, los socios podrán considerar un consejo de vigilancia. La sociedad de responsabilidad limitada podrá fusionarse, disolverse o liquidarse, sujetándose, sujetándose precisamente a las reglas que para tal efecto establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones que resulten aplicables. ¿Sale? Ok. Vamos a continuar con este, la sociedad cooperativa, el concepto y sus clases. ¿Sale? Entonces, ahorita con todo este fenómeno de globalización, ¿no? Y precisamente toda la situación de negocios que existe a nivel mundial, sí, este, y más que nada por la situación del mundo capitalista, ¿no? En el que estamos, sí, Em, pues es notable, ¿no? Que una sociedad mercantil denominada sociedad cooperativa no solo busque a través de sus integrantes la unión, ¿no? Y el cumplir un interés común, sino desarrollar la cualidad de solidaridad entre sus socios, lo que la separa de las demás sociedades mercantiles. Podemos apreciar que esta sociedad representa el esfuerzo por el cual la clase trabajadora intenta participar en el mundo de los negocios, buscando la satisfacción de sus necesidades básicas, ya sea ofreciendo su fuerza de trabajo o a través de una importante participación en las decisiones de la empresa de la cual es trabajador y socio. Entonces, la cooperativa es un prototipo de empresa social y solidaria, por lo tanto, constituye la forma más genuina de entidad de economía social. Las sociedades cooperativas tal vez hayan su origen remoto en la forma de realizar industria agrícola o el comercio marítimo o por grupos interesados en ello, pero el florecimiento de esta clase de sociedades en todos los ramos de la industria y el comercio cristalizó propiamente en las postrometrías del siglo XIX, cuando los grandes progresos en la manufactura y la industria provocaron el interés económico en la clase trabajadora. Entonces, los principios cooperativos constituyen las reglas básicas de funcionamiento de estas organizaciones, pues se basan en la solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda mutua.
Ok. Entonces, la Alianza Cooperativa Internacional, por sus siglas ACI, es la organización internacional que desde el año de 1895 aglutina y promueve el movimiento cooperativo en el mundo. En México, el sistema de cooperativas se inició en el año de 1902, impulsadas por la Iglesia Católica y bajo el sistema alemán, pero con la persecución religiosa de 1926 pereció su movimiento. No fue sino hasta finales del siglo, hasta de los años 1951, por gestiones del Secretariado Social Mexicano, dirigido por el padre Pedro Velázquez, después de publicar folletos sobre las cajas populares, que quedaron constituidas las tres primeras cooperativas en la Ciudad de México. La cooperativa de Cruz Azul es un claro ejemplo de éxito, fundada en 1881 como sociedad netamente mercantil y extranjera beneficiada por el inglés Henry Gibbon. Se ubicó en una parte de la antigua hacienda de Jaso. En 1932, el gobernador del estado de Hidalgo, Bartolomé Vargas Lugo, la expropió, pero fue don Guillermo Álvarez Macías el que inició el cooperativismo moderno y ahora la Cruz Azul sobrevive como empresa en un mundo globalizado. ¿Sale? Entonces, la sociedad cooperativa es una sociedad mercantil que se ostenta bajo una denominación social de capital variable fundacional, representado por certificados de aportación nominativos, suscrito por cooperativistas que responden limitadamente, salvo responsabilidad suplementada, cuya actividad se desarrolla en su propio beneficio. ¿Sí? Y precisamente dentro de este mundo globalizado, pues uno de los que más utiliza este tipo de cooperativas, pues es Estados Unidos. Ahorita con la situación esta de tratar de sobrevivir, ¿no? En este mundo global, pues si no se juntan los grupos o si no se juntan los productores, lo que va a generar es que cada productor tenga su propia determinación como particular. Esto no es malo, sino al contrario, conlleva a un desarrollo individual. Pero ¿qué pasa si todo este ramo se traslada precisamente a una situación funcional de varios productores? Pues obviamente que las ganancias y la determinación social con respecto a la ayuda mutua, pues va a ser el mercado, va a ser precisamente mucho más alentador, ¿no? Entonces, en esa determinación, tenemos, por ejemplo, está un grupo de nativos americanos, en lo cual están en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Este grupo de nativos americanos se conjuntó precisamente para la explotación de sus bosques y de todos sus recursos maderables. Pero esta determinación hizo que pues grandes compañías que venían de afuera llegaran a aprovecharse de sus recursos naturales. Sin embargo, cuando se conjuntaron ellos, se conjuntaron de acuerdo con este sistema de cooperativismo y generaron una estructura bastante sólida. En el hecho de que ellos, pues obviamente no tenían los conocimientos necesarios, entonces al no tener los conocimientos necesarios, contrataron a gente que les vinieran a decir cómo es que iba a funcionar su negocio. Entonces, este impacto social lo que fue es que generó un mercado bastante fuerte en la situación de los maderables. Incluso dentro de su contrato social estableció que una vez partidas, ¿no? Las situaciones estas de, de las ganancias, pues sus hijos pudieran participar dentro de esta estructura, ¿no? Y no solamente que participaran sus hijos, sino que pues pagaran una cantidad dentro de la cooperativa, se pagara una cantidad para generar
profesionales dentro de del mismo grupo. Entonces, esto generó que se autoemplearan. Esta situación, a lo largo de los años, fue un éxito rotundo porque ya no tenía que contratar a personas de fuera, sino dentro de ellos mismos, con personal ya capacitado, empezaron a generar estructuras bastante fuertes con respecto a la situación del procesamiento de sus recursos maderales. Esto conllevó a que del estado de Oregon se trasladaran al estado de California. El estado de California empezó a vender acres de tierra del desierto, pero precisamente por la especialización de su personal ya en Oregon, generaron estructuras para explotar mantos acuíferos a más de 500 metros, para sacar agua, ¿no? Y sembrar árboles en el desierto. Entonces, ocuparon esa situación de sembrar árboles en desierto y esto fue un éxito impresionante, porque extensiones que realmente valían nada, este, con la situación del cooperativismo, las compraron a muy bajo costo y con la explotación precisamente de los mantos acuíferos, lograron, pues de alguna manera que esas tierras que eran infértiles, hacerlas no infértiles, ¿no? Porque los desiertos son muy fértiles. Lo que pasa es que no hay agua. Entonces, en esa determinación, este, han producido en el estado de California en cantidades impresionantes de productos maderables, ¿no? Entonces, hasta el país más capitalista, ¿no? Atiende a esa consideración, ¿no? A generar este tipo de estructuras para, pues, complementar, ¿no? La situación esta de mercado dentro de sus cualidades, ¿no? Eh, como parte de la estructura del cooperativismo. Ok. Entonces, ¿cuál es la definición legal? Se rige bajo su propia normativa denominada Ley General de Sociedades Cooperativas, eh, establecida dentro precisamente de nuestro sistema jurídico mexicano y precisamente tiene por objeto regular su organización y funcionamiento. Sus disposiciones son de interés social y de observancia general en el territorio nacional. Dicho ordenamiento define en su artículo segundo a la sociedad cooperativa como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es su función social y económica? Eh, Presenta dos funciones distintas este tipo de sociedad. Por un lado, la función social promueve los principios de igualdad, de derechos y obligaciones de sus miembros, procurando el mejoramiento social de sus socios mediante la acción conjunta de estos en una obra colectiva. Por un lado, su función económica se encamina a abolir el lucro y el régimen asalariado que explotan las empresas capitalistas a su favor y en contra de la clase trabajadora. ¿Sale? Entonces, en este caso, dependiendo del fin que persigan sus agremiados, existen diversos tipos de sociedades cooperativas en las que se cuentan las de producción, las de consumo, las de ahorro y préstamo, llamadas de crédito, las escolares y de vivienda. ¿Sale? Entonces vamos a ver precisamente cuáles son. Y empezamos precisamente con la sociedad cooperativa de producción. Entonces, son sociedades cooperativas de productores las que se dedican específicamente a la producción, así como al almacenamiento, conservación, transportación y comercialización de sus productos, bienes o servicios. Sus miembros se asocian para trabajar en común la producción de sus productos, aportando, en este caso, su trabajo personal
físico o intelectual. El artículo 27 de la Ley General de Sociedades Cooperativas lo establece. Voy a compartir. Ok. Entonces, de explotación directa, aquellas dedicadas a cualquier actividad autorizada por las autoridades correspondientes. De participación estatal, aquellas que se asocian con autoridades federales, estatales, municipales o con órganos político-administrativos de la Ciudad de México para explotar empresas, unidades productoras y de servicios públicos que el Estado les entrega en la administración o para financiar proyectos de desarrollo económico a nivel local, regional o nacional, y de intervención estatal, aquellas que han obtenido una concesión federal, estatal o municipal para su explotación. En opinión del autor Ignacio Quevedo, el socio cooperativista y el trabajador pueden ser equiparados bajo algunas diferencias. Por ejemplo, el primero no es asalariado ni subordinado a un patrón. Además, no encontramos los conceptos de salario, seguridad social, prestaciones de ley para aquel cooperativista, jornada de trabajo, asociaciones profesionales, sindicatos, etcétera. Lo que sí hay es el desempeño en el trabajo común, ¿no? Personal, aunque retribuido en forma especial con carácter de socio y no de trabajador. Esto conllevó a una serie de situaciones muy fuertes y precisamente fue una de las cuestiones de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque esta estructura precisamente de sociedad eh, cooperativa de producción, precisamente se podía evitar la situación de la relación obrero-patronal. Entonces, muchas empresas que se dedican, bueno, se dedicaban al outsourcing, precisamente. ¿Qué significa outsourcing? Out, fuera, sourcing, servicios, fuera de servicios, ¿no? Si se traduce, se puede decir que son empresas que no están dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esto no generaba una situación de subordinación de entre patrón y trabajador. Entonces, lo que hacían era precisamente conjuntar, ¿no? A los trabajadores y decirles que no eran trabajadores, sino que eran socios, ¿no? Entonces, por lo tanto, no les pagaban ni seguro social, ni prima de vacaciones, ni Infonavit, ni aguinaldo, ni nada, ¿no? Ninguna de las prestaciones que por ley le corresponden a los trabajadores, sino al contrario, ¿no? Estaban en calidad de socios. Incluso si había algún abuso por parte del patrón, en este caso el patrón, el supuesto patrón, y era despedido, no podía demandar, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía esta figura. Entonces, cuando ya se regula la situación del outsourcing, queda prohibido en México, y esto lo hizo Cabecita de Algodón, hermoso, precioso él, de alguna manera determinó, ¿no? De que simplemente con que hagas un trabajo y tengas un superior y precisamente por ese trabajo haya una retribución, en automático hay una relación obrero-patronal. Entonces, no importa que no estés trabajando dentro de la empresa y que seas una empresa aparte, pero va a existir una situación precisamente eh, de relación obrero-patronal, ¿no? Entonces, queda de alguna manera restringida esa situación y pues ya esta figura que es tan noble, retoma, ¿no? Sus principios originales, ¿no? Y no es ocupada para evadir responsabilidades laborales para los trabajadores. ¿Sale? Ok. Continuamos con la sociedad de cooperativa de consumo. Reciben el nombre de sociedades cooperativas de consumidores, aquellos socios
que adquieren mercancías, bienes o servicios para sí mismos, sus hogares o para desarrollar sus actividades de producción, abastecimiento, distribución, prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda. Pueden realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan precisamente las bases constitutivas. Esto lo establece precisamente el artículo 22 y 23 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Sale? Entonces, existen otro tipo de sociedades cooperativas como las siguientes. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y precisamente estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son sociedades de crédito, ¿sí? Entonces, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se conforman con un mínimo de 25 socios y tienen como fin exclusivo realizar operaciones que impliquen captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus miembros, así como la colocación y entrega de los recursos captados entre ellos mismos en los términos establecidos en la Ley General de Sociedades Cooperativas y en la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Dentro de sus bases constitutivas se incluirá, además de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, los requisitos que deberán cumplir los candidatos a consejeros y funcionarios de primer nivel, los procedimientos para su elección y sus obligaciones, así como los lineamientos y objetivos generales de los programas para su capacitación, tomando en cuenta la complejidad de las operaciones y la región o en su caso la zona geográfica en la que se opera u operaría la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Esto fue igual un soberano show porque no estaba regulado, ¿no? Acuérdense que partimos del principio general de derecho, que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, en esa determinación hubo muchos fraudes, muchísimos fraudes, y ustedes se acordarán, ¿no? De cuántos familiares fueron defraudados por las cajas populares. Y precisamente porque no había una regulación, ¿no? Como tal, sino simplemente eras parte de la estructura como socio y ponías tu dinero y en automático pues te daban tu billete, ¿no? Tú ahorrabas 10,000 pesos y tenías chance de pedir hasta 30,000 pesos, ¿no? Entonces, los índices de pago, ¿no? Por ganancias eran muy altos, incluso que el mismo sistema bancario. Entonces, por lo tanto, muchas personas, pues, aprovecharon esta situación para poner en manos de personas que no conocían su capital. El chiste es que de buenos días a buenas noches, eh, las empresas desaparecían y se iban con todo el capital. ¿Y qué pasaba? Pues no había como una regulación, porque todos eran socios, porque de alguna manera confiaban, ¿no? En la buena fe de las personas. Entonces, por lo tanto, pues hubo muchísimos defraudados. Entonces, se genera precisamente esta ley precisamente para regular, ¿no? Sí, precisamente para regular a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y ahorita para que tú tengas certeza jurídica de que esta empresa está funcionando, debe tener un permiso de la Comisión Bancaria, ¿no? Comisión Nacional Bancaria, así se llama. Entonces debe tener este permiso de la Comisión Nacional Bancaria para que esta caja de ahorro, ¿no? Sea válida dentro de su estructura y no vayas a perder el dinero que con tanto trabajo te costó ahorrar y no seas defraudado. Entonces, de hecho, ahorita hubo varias modificaciones, incluso dentro del Código Penal se va a establecer ya como una situación
eh, ¿cómo se llama? De asociación delictuosa, precisamente a las personas que de manera ilegal tengan este tipo de situaciones, ¿vale? Y ahorita, por ejemplo, es todo un show, ¿no? Porque si de alguna manera te metes en estos rollos, y pues obviamente que por esa participación de una sociedad cooperativa de crédito, debes pagar impuestos. Entonces, si no pagas impuestos, pues eres defraudador. Y en automático, si son tres o más, entra dentro de las especificaciones de delincuencia organizada. Y en automático estarían, si te llegan a caer con ese tipo de movimientos, se te aplica la ley de extinción de dominio, ¿vale? Entonces todos esos bienes pasan a ser parte de la federación. Entonces, nada fácil, muy, muy complejo todo este rollo, ¿vale? Ok. Vamos a continuar con las sociedades cooperativas escolares, ¿no? Entonces, dentro de las sociedades cooperativas escolares, vamos a establecer que son aquellas que se encuentran formadas por alumnos y maestros con fines exclusivamente docentes. ¿Sí? Entonces, sí recordaremos, ¿no? Nuestra, principalmente nuestra cooperativa, ¿no? En la escuela, ¿no? A la escuela primaria o secundaria donde íbamos, ¿no? Había una cooperativa en la cual ahí comprabas tu torta o tu refresco, ¿no? O o ahí mismo también tenían cuadernos, colores, crayolas, mapas, todo lo que se necesitara dentro de la ESA. Pero precisamente en esa determinación era una cooperativa para poder sacar fondos para la manutención de la escuela. ¿Sale? Las sociedades cooperativas de vivienda son aquellas sociedades cuyo objetivo es construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar diferentes tipos de vivienda. ¿Sí? Al igual, específicamente, ¿no? Hubo una situación bastante fuerte con respecto a esto, porque en este caso hubieron muchas organizaciones no gubernamentales, denominadas ONGs, que precisamente eh, enseñan, ¿no? Cómo construir tu casa, pero utilizando los materiales propios de la región, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que hay un cerro y en este cerro hay laja, entonces esta laja puede utilizarse este, pues para utilizarla para los pisos, ¿no? O para las bardas o las bancas, en fin. Entonces, hay ríos, pues vas a traer la arena al río. Hay situaciones, por ejemplo, de, ay, se me fue el término. Bueno, la tierra se llama Yocuela, pero esta tierra, tiene un alto porcentaje de, ¿cómo se llama esta cosa que te pones en la cara para que se te quiten los granos? Se me fue. Este, Se me fue el nombre de la tierra. Am, ¿Cómo se me va a olvidar? Espérame, ahorita me acuerdo. Bueno, el chiste es que, ayudaban, bueno, estas organizaciones ayudan, ¿no? A tener, hacen un tipo de adobe, ¿no? Precisamente que se llama adobe estabilizado. Entonces, pero utilizando los materiales, en este caso, por ejemplo, el estiércol de los, específicamente del ganado asnal, sirve, ¿no? Para esta situación, ¿no? Entonces, es bastante curioso porque eh, aquí en mi comunidad vinieron a hacer un estudio sobre este tipo de viviendas y resulta que pues esta organización, una organización alemana, este, vino a, vino a hacer estas viviendas, entonces el costo
¿no? Por hacer un cuarto de 4x4 con su techo y su piso de piedra, este, ya con todos los materiales habidos y por haber, el costo de producción era de 10,000 pesos. Entonces, realmente es súper económico la situación del adobe que es térmico, ¿no? Y que realmente la mano de obra, pues eran extranjeros, en los cuales vienen estas organizaciones, pues difunden, ¿no? Quien quiera construir casas a Oaxaca, por ejemplo. Entonces, lo único que te pedían como organización es ¿cómo se llama? Que les dieras de comer a los extranjeros. Era lo único que te pedían, ¿no? Y los instrumentos que iban a ocupar, palas, picos y demás, ¿no? Revolvedoras y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente los costos en mínimo, ¿no? Entonces, parte de esta estructura es a través de las sociedades cooperativas de vivienda. Continuamos con las sociedades cooperativas de participación estatal. Están conformadas eh, en asociación de autoridades de carácter federal, estatal o municipal, con la finalidad de explotar una unidad productora de servicios públicos dados en administración, ya sea a través de concesiones, en administración de bienes o servicios y la propia sociedad cooperativa. Estamos hablando de sociedades cooperativas de participación estatal. Ok. Hablamos ahora de la Constitución. Bueno, antes de continuar, ¿no? Estoy checando aquí una información. Antes de continuar, precisamente dentro de estas sociedades cooperativas, anteriormente eh, ha cambiado mucho el nombre, ¿no? Pero anteriormente se llamaba CONASUPO, ¿no? Este, y precisamente esta la regulaba el gobierno y la canasta básica, que eran los productos más básicos que se ocupaban dentro de nuestro consumo a diario, precisamente tenían un precio muy, muy bajo con respecto al precio que se ocupaban o se conseguían, ¿no? En, en tiendas normales, ¿no? O autoservicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bastante curioso porque realmente funcionaban todo este tipo de situaciones. Ahorita, ay, se me fue el nombre también, Segarmés, ahorita se llama Con Cabecita de Algodón, que por cierto le regalaba miles de despensas a le regaló a El Salvador y donde está Maduro, a Venezuela. Le regaló muchas despensas, cabecitas de algodón. Aquí los mexicanos no tenemos hambre. Entonces le regaló porque quería ser presidente de la Unión de Estados Socialistas Democráticos de Latinoamérica. Pero bueno, temas políticos. Bueno, se me vienen como 10 ideas a la mente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto. No vamos a echar grilla política. Ok, ¿cuál es su constitución? La constitución, la sociedad cooperativa se conforma mediante la celebración de una asamblea general constitutiva a la que podrán asistir los interesados, levantándose acta del evento firmada por los otorgantes y contendrá la siguiente información. Arcilla, tienes razón, es arcilla. Sí, los adobes se hacen con arcilla, tienes razón. Y se me fue. Sí. Y es una chuladísima, ¿eh? Porque, por ejemplo, con el, con el, bueno, ahorita ya no hay muchos burros, ¿no?
pero anteriormente el ganado asnal era muy fuerte, ¿no? Entonces, con el excremento precisamente de los burritos, se hacían los adobes. Incluso hay una planta que se llama zacatón, este, con esa igual, se corta, se pone a secar y se revuelve el lodo, ¿no? Entonces, ahorita, no solamente eso, sino le están metiendo, con tanto agave que están vendiendo del mezcal, le están metiendo del agave que se machaca para el mezcal, se saca y se lava y ese es el que le echan también. Igual, cuando no hay este tipo de fibras, pues le están metiendo fibras plásticas, ¿no? Precisamente hechas con PET para que pues el bloque, ¿no? El bloque de, de adobe sea mucho más resistente, ¿no? Entonces, literal, ¿no? Rayan los botes de PET y sacan esa fibra, esa resina. No, no es resina, es fibra, ¿no? Entonces la revuelven con el lodo y eso compactan, ¿no? Pero ahorita ya no solamente es lodo, sino también le ponen cemento y le ponen cal para estabilizarlo. Y hacen unos adobes, pero padrísimos, ¿no? Muy resistentes. Entonces ha cambiado esta situación y unas casas hermosas y muy baratas con respecto a materiales que ocupamos de siempre, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de los muros y demás, este, en los castillos, pues nada más se ocuparían, ¿no? Varillas o cosas así, ¿no? Pero incluso la situación de las varillas, ha habido una situación muy curiosa porque están reutilizando, ¿no? Las varillas que desechan, las desechan y las vuelven a unir, ¿no? Por medio de fricción. Entonces ponen las varillas así juntas los ponen a dar vueltas, ¿no? Entonces se calienta, se soldan y ahora sí son las que ocupan. Y hacen grandes tramos de varilla. En fin, que ocupan materiales reciclados y cosas de este tipo, ¿no? Para hacer unas viviendas muy padres y muy económicas. Pero obvio, como tú eres rico, jamás vas a poder obtener eso. No, y se ven bien bonitas, ¿no? La neta se ven muy bonitas. Este, ya después les comparto la cocina de mi mamá, que es así la hizo con vigas y teja, porque esos techos anteriormente eran de teja, y le puso piso de mármol, y su cocina es de mármol rosa. Este, precisamente este mármol lo compramos en donde es el niño doctor, se llama Tepeca, ¿no? En Puebla. Entonces, haz de cuenta que aquí en Oaxaca cuesta, pongámosle un precio, 100 pesos el metro de, de, este, de mármol. En Tepeaca cuesta 25. Incluso, ¿no? Pagando el transporte de, de Puebla para acá, se compraron más o menos como unas 20 toneladas